Queridas amigas y queridos amigos, les decía en mis primeras palabras de saludo y de bienvenida que están ustedes en su casa. Y no era solo un formalismo o un gesto hospitalario de quien preside esta institución. Lo decía en su sentido más amplio porque estamos en la casa de la representación popular. De hecho, estáis sentados en los escaños, en el lugar en el que los representantes de la ciudadanía legislan para hacer posible el ejercicio de los derechos que mandata nuestra Constitución. De hecho, estáis sentados junto a algunas y algunos de ellos, algunas senadoras y senadores que quiero saludar su presencia hoy aquí en este acto. Y hay un elemento clave de nuestra Constitución, un principio sin el que no sería posible la democracia, y me refiero a la igualdad ante la ley. La democracia en toda su expresión y sentido es aquella que alcanza por igual a todas y a todos los ciudadanos, sin excepciones. Es aquella que no gradúa ni grava los derechos dependiendo de quién o de qué circunstancias vive una persona, sino que facilita los medios y los instrumentos para que cada cual pueda alcanzar la plenitud de su desarrollo personal mediante el ejercicio de sus derechos. De ahí la trascendencia que comparto y que se ha subrayado hoy aquí de la Ley 8/2021. Sin ninguna duda, la aprobación de esta ley constituye uno de los hitos más importantes del periodo democrático. El mensaje clave de esta ley es que no hay autonomía sin capacidad jurídica plena y no hay ni lo uno ni lo otro sin igualdad ante la ley. Esta ley, en primer lugar, nos alinea mejor con las normas internacionales de derechos humanos, en particular con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Os recuerdo que las convenciones y el derecho internacional en su conjunto no son listas de buenas intenciones ni son papel mojado, son normas que los países y sus ciudadanas y ciudadanos debemos cumplir. En segundo lugar, pero no menos importante, esta ley nos hace mejores como sociedad, nos hace más justos, más merecedores de nuestra democracia y a la par mejores defensores de esta. Amigas y amigos, la discapacidad forma parte de la diversidad humana. Quienes no comprenden esa diversidad generan injusticia y exclusión, negando la propia existencia cívica de las personas con discapacidad. Y ello no solo es nefasto para esas personas, es nefasto para todos y para todas nosotros. Sabemos, por el contrario, que la inclusión y la pertenencia a la comunidad son firmes constructores de bienestar ciudadano. Cierto es que las cosas no se hacen, es verdad, no se hacen de un día para otro, pero son muchos los pasos que hemos dado desde la llegada de la democracia y la aprobación en el año 1982 de la ya lejana LISMI, paso a paso, ley a ley. No las voy a enumerar todas, pero ha sido un goteo continuo de normas que han ido ensanchando los derechos de las personas con discapacidad. Con ello, hemos ido cambiando no solo nuestro sistema de derechos y garantías, sino también nuestra percepción de los casi 4,5 millones de compatriotas con discapacidad. Creo que es importante. Y quiero decirlo enérgicamente. La nueva mirada sobre la discapacidad no es compatible con los antiguos instrumentos de la incapacitación y la tutela que nos hacían evidentemente más desiguales. Ha quedado en evidencia que la segregación, la incapacitación y la institucionalización no solo no ayudaban a las personas con discapacidad, sino que vulneraban sus derechos más esenciales. Mucho tiempo han tenido que esperar todas ellas y las más de 8.000 entidades que les apoyan para ver una legislación avanzada y homogénea en lo que les afecta. Esto no conviene olvidarlo. Y es que, como decía, los cambios a veces se producen lentamente, pero también es cierto que un contexto garantista en el que el Estado social
y democrático de derecho está bien cimentado y a máximo rendimiento, es más propicio para la transformación social y cultural que se necesitan para acometer cualquier tipo de cambio legislativo. Hoy vais a dialogar sobre muchos aspectos de este año y medio de funcionamiento de la ley. En la primera mesa os preguntáis qué implica la ley para las personas con discapacidad. Seguro que acertáis en el análisis. Esencialmente creo que implica que el Estado asume su deber de garantizar completamente el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad. Y respetar y garantizar esa capacidad jurídica significa, literalmente, dejar de deciros por paternalismo, por proteccionismo, a veces incluso por miedo, dejar de deciros lo que podíais y lo que no podíais hacer. Esta ley, al proveer los apoyos necesarios para el ejercicio de vuestra capacidad jurídica, transmite el mensaje correcto, el mensaje de que os escuchamos, os respetamos y queremos colaborar con vosotras y vosotros para que hagáis lo que decidáis hacer y, en definitiva, para que seáis quienes queráis ser. La Ley 8/2021 precisamente está inspirada, como exige el artículo 10 de la Constitución, en el respeto a la dignidad de la persona, en la tutela de sus derechos fundamentales, en el respeto a la libre voluntad de la persona con discapacidad y en los principios de necesidad y proporcionalidad de las medidas de apoyo que se establezcan. Y aquí me gustaría introducir una reflexión. La ley deja meridianamente claro que no se trata solo de nombrar las cosas de un modo más respetuoso, sino de cambiar verdaderamente el enfoque de fondo. Es un auténtico cambio de paradigma, en mi opinión. ¿En qué sentido? Se trata, como indica el preámbulo de la ley, de comprender que las personas con discapacidad son titulares del derecho a la toma de sus decisiones, derecho que ha de ser respetado. Se trata, por tanto, de una cuestión de derechos humanos. Cuando hablamos de los derechos de las personas con discapacidad, no estamos hablando de un asunto particular que afecta a un solo colectivo, porque los derechos humanos son universales y deben ser universalmente exigidos también. La segunda cuestión es que hay que entender que muchas de las limitaciones que a lo largo de la historia se han entendido como propias de la discapacidad no lo son, y en verdad proceden de su entorno, es decir, de la sociedad, de sus limitaciones en infraestructuras y recursos y, en definitiva, de un sistema que ha tardado mucho tiempo en ser justo con las personas con discapacidad. Como escribió Karl Popper, la igualdad ante la ley no es un hecho, sino una exigencia política basada en una decisión moral. Tradicionalmente, el poder ha mirado al derecho y el derecho muchas veces no ha mirado hacia las personas. Ello ha causado muchas desdichas a millones de personas a lo largo de la historia. Con esta ley hemos acortado significativamente esa brecha de injusticia. Estoy convencido de que las leyes y las políticas públicas hay que observarlas desde la exigencia de la realidad social y no al revés. La obligación de quienes ostentamos responsabilidades públicas es la de responder con eficacia y prontitud a las necesidades y a los escollos que limitan el ejercicio de la igualdad real. Y digo prontitud donde tal vez debiera decir urgencia, porque muchas de las demandas de las personas con discapacidad vienen de lejos, de demasiado lejos, y lo sabemos. Escribió John Rawls en su teoría de la justicia que la distribución natural no es justa ni injusta, ni tampoco que las personas nazcan en la sociedad en una situación particular. Lo que es justo o injusto es la forma en que las instituciones manejamos estos hechos. Y llegamos aquí a un punto importante. Iniciativa, consenso es verdad y recursos son necesarios, pero no son suficientes para superar una de las barreras más complejas que existen, las ocasionadas por los sesgos, las actitudes desinformadas
y las ancladas tal vez en una mentalidad, llamémosle, tradicional. Pero, como suelo decir siempre, las actitudes retrógradas se curan con educación, con una buena educación en derechos humanos y en igualdad. Lo que acabo de decir no es un impedimento para que afirme que hemos cambiado mucho, es verdad. De ahí mi optimismo, un optimismo perfectamente compatible con ser exigentes, debemos serlo, con nosotros mismos. El gran éxito de la democracia es que ahora, en este momento, estemos hablando de derechos y de deberes de las personas con discapacidad como ciudadanos libres e iguales, con capacidad de elección, de tener sus preferencias personales y de tomar sus propias decisiones. Ahora sí, podemos decir que el sistema democrático les sitúa en el lugar que les corresponde, os sitúa en el lugar que os corresponde, el de ciudadanos libres e iguales a los otros ciudadanos, el único lugar que os corresponde. Muchísimas gracias y damos por inauguradas estas jornadas. Muy buenos días.